Sócrates es conocido como el primer filósofo de la cultura griega clásica. Su influencia fue tal que buena parte de las escuelas filosóficas posteriores se reclamaron herederas de Sócrates. De hecho, su legado terminó generando tradiciones filosóficas muy distintas. Por un lado, marcó la vida y el pensamiento de Platón, configurando así, junto con Aristóteles, la tradición filosófica clásica. Y por el otro, muchos de sus discípulos acabaron fundando escuelas de vida, algunas de ellas con muchos seguidores. Sócrates nunca escribió. Sus ideas, las ideas conocidas de Sócrates, provienen de escritos de otros sobre lo que decía. Platón lo convirtió en el protagonista de todos sus diálogos. En contraste con este, por ejemplo, Aristófanes le dedicó una de sus comedias, Las nubes, donde aparece totalmente ridiculizado. Debido a esta falta de escritos de Sócrates, para entender sus ideas y su repercusión, debemos conocer su vida. Sócrates era de Atenas, de origen plebeyo, hijo de un picapedrero y una comadrona. Utilizará el oficio de su madre como metáfora de su concepción del aprendizaje y del conocimiento. Era un gran conversador. Consiguió reunir a su alrededor las grandes figuras de la época. No cobraba por sus clases y vivía de la caridad de sus discípulos. También se ganó muchos enemigos. Lo llamaban el tábano de Atenas porque era pesado e impertinente. Es probable que si no hubiese muerto como murió, no hubiese pasado a la historia como lo hizo. Cuando tenía 70 años, lo juzgaron y lo condenaron. Lo acusaron de impiedad, de no creer en los dioses de la ciudad, de intentar introducir nuevos dioses y de corrupción a la juventud. El juicio de Sócrates, narrado por Platón en la Apología, fue probablemente un juicio político. Según parece, algunos nobles conservadores de Atenas querían llamar la atención porque les molestaba su influencia sobre los jóvenes. Querían desacreditarlo, verlo sometido y darle una lección. Pero en el juicio Sócrates no se asustó, no aceptó la acusación y siguió manteniendo su actitud. De hecho, la mantuvo tanto que lo terminaron condenando. Le dejaron elegir, o se iba o aceptaba la muerte, y Sócrates eligió morir en la polis. Prefiero morir en Atenas que vivir exiliado, dijo. Sócrates fue condenado a beber cicuta, un veneno mortal, y este hecho le dio mucho más poder. Lo convirtió en leyenda. Los filósofos de la época e inmediatamente posteriores lo inmortalizaron. Su condena impresionó tanto a Platón que le marcó la vida. Se alejó de Atenas durante muchos años y cuando regresó, nunca aceptó ningún cargo político. A través de Platón, la influencia de Sócrates queda incrustada en la historia de la filosofía. Pero, ¿en qué consistía su pensamiento? La filosofía socrática es absolutamente práctica. Se pregunta por la justicia, por el bien, por la virtud, por la democracia. En parte por esto se le considera el primer filósofo de la historia, porque fue el iniciador de una nueva rama de reflexión dentro del pensamiento, la ética. Cabe decir, sin embargo, que no fue el primer filósofo preocupado por los temas éticos. Los pitagóricos, por ejemplo, y habían intentado una reforma moral de la sociedad. La novedad de Sócrates se encuentra en el medio que propone para llevar a cabo esta reforma ética, que es el mismo conocimiento. La teoría ética es conocida con el nombre de intelectualismo moral y constituirá también la base ética del pensamiento de Platón. La virtud se identifica con el conocimiento. Basta con saber qué es el bien para llevarlo a cabo. Para ser un buen carpintero, tienes que conocer el oficio. Entonces, para ser una persona justa, tienes que conocer la justicia. Podríamos decir
que el intelectualismo moral es una forma de racionalismo que identifica el bien con el conocimiento y el mal con la ignorancia. De esto también se desprende que nadie hace el mal voluntariamente. Llegamos a la virtud del conocimiento del bien a través de su método dialéctico, basado en la conversación y que se despliega en dos fases. Primero, hay que destruir los conocimientos falsos del otro, para que así después pueda surgir la verdad de este mismo. La primera fase es la ironía socrática, la ignorancia previa. Solo sé que no sé nada. La famosa frase de Sócrates es una ironía. El trasfondo de este mensaje era: yo no sé nada, pero por lo menos yo soy consciente de mi ignorancia. En cambio tú, que tampoco sabes nada, te crees sabio, cuando en realidad eres un ignorante. Sobre las bases de este mismo razonamiento, creía Sócrates que el oráculo de Delfos había dicho que él era el más sabio de todos los hombres, porque era el único consciente de su ignorancia. Este momento del método tiene una función muy clara, y es que el otro se desprenda de los falsos conocimientos y creencias, mostrándole que lo que cree en realidad no es cierto. En todo este proceso, Sócrates podía ser muy impertinente, cortaba los discursos de los demás, se presentaba como un ignorante, hacía preguntas cortas, causaba que se contradijesen y los ponía en evidencia. Era entonces cuando la supuesta humildad se convertía en la arrogancia más absoluta. Y es en parte por esta clase de actitud que también fue muy odiado. En este momento, Sócrates se limitaba a relativizar y a criticar el discurso de los demás, y a menudo por esto se lo confundía con un sofista más. No obstante, la diferencia entre Sócrates y los sofistas se ve más claramente en la segunda fase. Esta corresponde a la mayéutica. Aquí nos recuerda el oficio de su madre, que era comadrona. Una vez descartados los falsos conocimientos, podemos divisar la verdad que hay dentro de nosotros. Sócrates decía que de la misma manera que su madre ayudaba a dar a luz, a extraer los hijos de dentro de las madres, él ayudaba a dar a luz a la verdad, a extraer la verdad de dentro de todos nosotros. Sócrates creía que todos tenemos la verdad dentro, y por lo tanto, la función del maestro no es la de dar conocimientos, sino la de ayudar a los alumnos a encontrarlos. De hecho, más que dar conocimientos, planteaba preguntas. Decía: una vida sin examen, sin preguntarse, no merece la pena ser vivida. La búsqueda de la verdad es en buena parte un examen interior. Y en este punto adquiere relevancia. Otro de los lemas socráticos es: conócete a ti mismo, que coincidía con una de las predicciones del oráculo de Delfos. Desde muy joven, Sócrates decía que tenía una voz interior que lo guiaba. Esta le decía que tenía que vivir buscando la verdad. Él lo llamaba su Dios, su daimon. Actualmente, la interpretación más aceptada de esto es que el socrático no es otra cosa que la representación de la conciencia moral. Aún así, este tema es polémico, ya que dependiendo de la perspectiva, Sócrates puede parecer un defensor de la libertad de espíritu o un poseído. De hecho, esta fue una de las bases de la denuncia delante de los tribunales de Atenas. La acusación decía que Sócrates no reconocía a los dioses oficiales, y la prueba es que intentaba introducir nuevas deidades. Con todo esto, podemos ver que la cuestión del daimon es compleja y ya fue polémica en su tiempo, un reflejo más de los diferentes interrogantes que rodean
la figura de Sócrates.